No te adentras en un nido de víboras para patear el terrario, a menos que ya hayas muerto al menos una vez en la vida. Pero eso fue exactamente lo que ella hizo, bajo las sombras envueltas en pesado terciopelo del pétalo de hierro, un club subterráneo exclusivo donde la élite adinerada y los capos del submundo lavaban sus secretos más oscuros a través de transacciones de miles de millones de pesos. El piano de jazz se detuvo en seco. Las copas de cristal de Murano quedaron suspendidas a medio camino en el aire. El murmullo de los hombres poderosos se congeló. Una simple mesera, una mujer que parecía rota, casada y sepultada bajo un pasado sangriento que se negaba a permanecer enterrado, estiró el brazo por encima de la mesa privada de la zona VIP. Sin titubear, con una calma aterradora, tomó a don Mateo Beltrán firmemente por su corbata de seda italiana de $3,000. No parpadeó, no pidió disculpas. Lo tiró hacia adelante con una fuerza descomunal, obligándolo a inclinarse sobre la mesa, lo suficientemente cerca como para que él pudiera oler su fragancia barata mezclada con el aroma a pólvora y el costoso perfume de diseñador de don Mateo. Entonces, con una voz helada que cortó el aire como una navaja, pronunció las palabras que debieron haber terminado con su cuerpo acribillado y las paredes pintadas con su propia sangre. Intenta eso de nuevo, y te enterraré primero. Lo que don Mateo Beltrán hizo a continuación no solo dejó en shock a los guardaespaldas armados y a los jefes de la mafia que observaban desde los palcos de terciopelo. Lo que sucedió en ese segundo encendió una guerra brutal que rediseñaría la estructura de poder de los carteles desde la raíz. Esta es la historia de Rosalinda, conocida en el submundo como Rosa Negra. Si esas palabras acaban de acelerar los latidos de tu corazón y quieres saber cómo una mujer invisible desafió al hombre más peligroso de la frontera, suscríbete ahora mismo a Leyendas del Cártel, porque Rosa no es solo una mesera que amenazó a un patrón de la droga. Ella es un arma de destrucción masiva que, por un tiempo, eligió esconderse del mundo. Las historias sobre los asesinos de élite que se niegan a ser enterrados merecen ser escuchadas. Suscríbete, activa la campana y descubramos juntos qué sucede cuando el pasado alcanza a una pistola cargada y lista para disparar. El neón en esta parte de la ciudad no iluminaba las calles. Las infectaba con una luz tóxica. Eran exactamente las 9:47 de la noche de un jueves cualquiera, y el pétalo de hierro vibraba en esa frecuencia particular que hacía que a Rosa le dolieran los dientes. No era por el volumen de la música, sino por la violencia implícita que se respiraba en cada conversación, en cada apretón de manos entre criminales, en cada sonrisa hipócrita que prometía una venganza silenciosa. Este club no toleraba los gritos. El ruido tosco requería pasión, y los profesionales no tienen pasión, tienen negocios. En este santuario del crimen, todo se manejaba con susurros, con el suave roce de los papeles que contenían números de cuentas bancarias en paraísos fiscales y el tintineo delicado del hielo contra el cristal, mientras los imperios cambiaban de dueño sin que el mundo exterior se enterara. Rosa se acomodó el cuello rígido de su blusa blanca de trabajo. Al hacerlo, las yemas de sus dedos rozaron la tela áspera que ocultaba cicatrices viejas y profundas en su piel. Tenía apenas 25 años, pero cada uno de sus movimientos reflejaba la precisión milimétrica y controlada de alguien a quien le habían enseñado a arrebatar una vida humana mucho antes de tener la edad legal para conducir un vehículo. Y ninguna de esas lecciones en su juventud había sido opcional. Ella necesitaba este maldito trabajo. El pago era en efectivo, directo y sin preguntas. El dueño del lugar, un viejo contrabandista retirado llamado Marcos, nunca preguntó por el vacío de 3 años en su historial de empleo, 27 meses de los cuales Rosa había pasado borrando sus huellas dactilares del mapa de América Latina. Además, el barman era lo suficientemente inteligente como para no recordar los rostros que entraban por la puerta trasera. La mesa 7 necesita la botella de ginebra importada. Rosa, murmuró Marcos al pasar a su lado.
con una voz apenas audible por encima de las notas bajas del piano. Y hazme un favor, mantén la cabeza baja. Don Mateo Beltrán acaba de cruzar la entrada. Ese maldito nombre golpeó el sistema nervioso de Rosa como una descarga de alta tensión. Mateo Beltrán. Las revistas de finanzas lo describían falsamente como un magnate de la vida nocturna y un filántropo hotelero. La DEA y los federales lo llamaban el intocable jefe del Cártel del Norte. Rosa respiró hondo, tomó la botella y caminó hacia la boca del lobo. Don Mateo Beltrán se sentaba siempre con la espalda apoyada contra el muro de piedra volcánica de la esquina más remota del club. Era una posición de manual, la estrategia básica de supervivencia para un hombre que había salido con vida de 3 atentados con coches bomba antes de cumplir los 35 años. El líder del Cártel del Norte era un hombre más joven de lo que sugerían las sangrientas leyendas que se contaban sobre él en las calles de Sinaloa y Medellín. Tenía unos 34 años. Vestía un traje azul de medianoche confeccionado a medida por sastres italianos con una precisión casi quirúrgica, y llevaba el cabello oscuro perfectamente peinado hacia atrás. Pero lo que realmente definía a don Mateo eran sus ojos. Tenían el color del acero frío, 2 cuchillas grises que en ese mismo instante escaneaban cada milímetro de la habitación, calculando rutas de escape, amenazas potenciales y traiciones ocultas. A sus flancos, como 2 gárgolas mecánicas, se encontraban sus sombras inseparables. A la izquierda, Luca, un antiguo operativo de las Fuerzas Especiales del Ejército, un tanque humano con el cuello grueso y cicatrices de metralla en el rostro, cuya única función en la vida era aplicar la fuerza bruta sin hacer preguntas. A la derecha, Nina, una mujer extremadamente delgada, vestida con un traje de sastre impecable, poseedora de una sonrisa fría de abogada y la paciencia infinita de una francotiradora experta. Rosalinda se aproximó a la mesa con pasos medidos, controlando cada inhalación. Su respiración era baja, rítmica, casi imperceptible. Cada músculo de su cuerpo, cada memoria grabada a fuego en su sistema nervioso por su vida anterior, le gritaba que mantuviera el perfil bajo, que no rompiera la fachada de la mesera sumisa y asustada. «Buenas noches, señores, señorita», dijo Rosa con una voz suave, casi monocorde, mientras se inclinaba para servir la ginebra importada en las copas de cristal. Don Mateo no la miró, no de inmediato. Para él, y para todo el maldito universo de los carteles, ella era simplemente parte del mobiliario, una sombra sin nombre que limpiaba sus mesas y servía sus vicios. Y eso era exactamente lo que Rosalinda quería, porque Rosalinda había aprendido a desaparecer por completo a los 16 años. No se trataba de esa desaparición metafórica de la que hablaban los psicólogos en sus oficinas alfombradas de la capital. No, lo de Rosa había sido real. El tipo de desaparición que requería una identidad falsa con sellos federales falsificados, una forma completamente diferente de caminar y la disciplina inquebrantable de no mirar jamás por encima del hombro. Porque en el mundo del crimen, solo las presas miran hacia atrás, y las presas siempre llaman la atención de los depredadores. Su propio padre la había vendido al programa. Esa era la forma más limpia y menos dolorosa de recordarlo, aunque el reclutador del gobierno corrupto y el general de brigada que firmó los papeles habían usado palabras más elegantes. Habían hablado de oportunidad única, servicio patriótico a la nación y beca de estudios completa. Pero lo que realmente quisieron decir fue esto: un complejo militar clandestino, un black site oculto en las zonas montañosas y áridas del norte, cerca de la frontera, donde niños con aptitudes psicológicas particulares y reflejos sobrehumanos eran transformados en instrumentos de precisión biológica, asesinos sin rostro para el Estado y los hilos negros del narcotráfico. Pasó 4 años en ese infierno de hormigón. 4 años aprendiendo a leer las debilidades de una habitación entera en 3 segundos, a arrebatarle la vida a un hombre adulto utilizando simplemente un bolígrafo de plástico, y a sonreír con dulzura mientras calculaba mentalmente la presión exacta necesaria para colapsar una tráquea humana.
Y luego, cuando el monstruo estuvo completamente construido, ella simplemente escapó. Aprovechó un apagón general provocado por una tormenta tropical. Corrió a través de un túnel de drenaje infestado de ratas. Robó el coche de uno de los supervisores médicos y condujo sin detenerse, con el corazón en la garganta, hasta que el tanque de gasolina quedó completamente vacío en un pueblo fantasma a cientos de kilómetros de distancia. Eso había ocurrido hacía 7 años. Las cicatrices en su espalda, delgadas líneas blancas resultantes de los brutales ejercicios de acondicionamiento físico y los castigos, se habían desvanecido lo suficiente como para que una persona común no las notara a simple vista. Aunque, a decir verdad, nadie en los últimos años se había acercado lo suficiente a su cuerpo como para notar algo. El pétalo de hierro era el camuflaje perfecto para una muerte en vida. Los establecimientos subterráneos de la capital atraían a una clientela muy particular. Gente que valoraba la discreción absoluta por encima de cualquier documento legal. Hombres que pagaban fajos de billetes en efectivo y que esperaban que sus servidores desarrollaran una amnesia selectiva inmediata en el momento en que se retiraban de la mesa. Rosalinda llevaba trabajando allí 8 meses, perfeccionando el arte de estar presente físicamente y, al mismo tiempo, ser completamente invisible. Memorizaba las órdenes de bebidas más complejas, pero olvidaba los rostros de los criminales antes de llegar a la barra. Sonreía de manera educada sin hacer contacto visual directo con nadie. Se movía por el espacio alfombrado como el humo de los puros que inundaba el lugar. Estaba allí y, un segundo después, se había esfumado antes de quien pudiera registrar su imagen en la memoria. Su apartamento era igualmente anónimo. Un pequeño estudio de una sola pieza en un almacén abandonado y remodelado en la zona industrial de la ciudad, amueblado únicamente con colchones y mesas de segunda mano compradas en mercados callejeros. No había nada en las paredes mudas, ni una sola fotografía familiar, ni un certificado de nacimiento, ni la más mínima evidencia física de que Rosalinda existiera antes de noviembre del año pasado, cuando falsificó un registro fiscal y comenzó a servir cócteles de $15 a hombres que jamás recordarían su nombre. Rosa se había autoconvencido de que su plan estaba funcionando. Se repetía a sí misma, cada mañana frente al espejo empañado, que la chica que era capaz de desarmar y limpiar un fusil de asalto en 42 segundos en la oscuridad había muerto, que ahora era alguien ordinario, alguien a salvo, una mujer común que solo quería desvanecerse en el ruido de fondo de una metrópolis que devoraba almas. Pero el destino es un cobrador despiadado en América Latina. Todo el castillo de naipes que Rosa había construido con tanto sudor y miedo se derrumbó en un parpadeo. 3 segundos bastaron para destruir 8 meses de perfecta invisibilidad. Todo porque un grupo de sicarios con pasamontañas interrumpió en el club disparando armas automáticas, y don Mateo Beltrán, en medio de la balacera y el caos, la tomó bruscamente del brazo para usarla como escudo humano. En ese instante de terror puro, el cerebro de Rosa no tuvo tiempo de gritarle quiere que mantuviera el personaje de mesera indefensa. Su cuerpo, entrenado para la guerra, reaccionó por puro instinto de supervivencia. Agarró un sacacorchos de metal pesado de su delantal, esquivó la bala por milímetros y neutralizó al primer atacante con una velocidad que dejó al mismísimo don Mateo con la boca abierta. Ahora, las cartas estaban sobre la mesa. El pasado, con olor a pólvora y sangre, había regresado rugiendo a la superficie. 27 meses de paz habían terminado. Rosalinda escuchó el suave clic de la cerradura al abrirse exactamente a las 2:47 de la madrugada. Habían pasado apenas 8 horas desde que había terminado su turno en el club. Ella ya estaba despierta. En realidad, nunca se dormía del todo. Estaba sentada en la penumbra, con la espalda apoyada contra la pared opuesta a la puerta principal, sosteniendo un cuchillo de cocina afilado sobre sus rodillas. Viejos hábitos de una vida que se negaba a morir. La puerta se abrió con un silencio sepulcral, propio de un profesional de la infiltración, sin bisagras que crujieran, sin torpeza alguna. Quienquiera que estuviera del otro lado sabía perfectamente cómo forzar
Una cerradura en la oscuridad de la noche. Una silueta alta y de hombros anchos bloqueó el marco de la entrada, moviéndose sin prisa, emanando una confianza absoluta. «Puedes bajar el cuchillo». «Rosalinda», dijo la voz de don Mateo Beltrán, arrastrando las palabras con la misma precisión fría y pausada que utilizaba en el club. «Si te quisiera muerta, ni siquiera habrías escuchado mis pasos en el pasillo». El capo dio un paso hacia el interior del estudio y cerró la puerta a sus espaldas, utilizando el tacón de su zapato. Mantuvo las manos visibles, abiertas y vacías. La luz ámbar del alumbrado público que se filtraba por la ventana sucia iluminó las líneas afiladas de su rostro, convirtiendo sus rasgos en algo tallado directamente sobre piedra volcánica. Se había quitado la chaqueta del traje. Su camisa blanca de algodón egipcio estaba remangada hasta los codos, dejando al descubierto unos antebrazos marcados por cicatrices de viejos tiroteos y batallas territoriales. Rosalinda no se movió ni un solo milímetro. La hoja del cuchillo brilló débilmente bajo la luz de la calle. «Tengo entendido que los jefes de tu calibre delegan el trabajo de allanamiento de morada a sus sicarios», respondió ella, con una voz tan firme que pareció congelar el aire. «No me gusta delegar la curiosidad». Mateo escaneó el austero apartamento con la atención metódica de un halcón que cataloga salidas de emergencia y armas ocultas. Su mirada gris se detuvo en la total ausencia de efectos personales, en ese vacío sepulcral de un espacio diseñado para ser abandonado en menos de 5 minutos. «Desarmaste a Víctor Melenov con un simple sacacorchos de camarera». Víctor entrenó con las fuerzas especiales rusas durante 6 años antes de venderse como mercenario para los carteles rivales. «¿Instinto? No lo creo». Mateo se movió con lentitud hacia la ventana, manteniendo una distancia prudencial, adoptando una postura deliberadamente no amenazante, a pesar de que acababa de cometer un delito grave solo para estar allí. Las meseras tienen instinto para detectar a los clientes que no dejan propina o a los borrachos que intentan sobrepasarse. Don Mateo, no tienen memoria muscular para aplicar técnicas avanzadas de desarme militar en medio de una balacera. El agarre de Rosa alrededor del mango del cuchillo se tensó aún más. Había sido tan jodidamente cuidadosa. 8 meses de perfecta invisibilidad arruinados en 3 segundos porque este hombre la había agarrado del brazo cuando aparecieron los tiradores, y su cuerpo había reaccionado antes de que su cerebro pudiera ordenarle que siguiera fingiendo ser una mujer indefensa. «Entonces, ¿qué pasa ahora?», preguntó ella, clavándole los ojos. «¿Me matas para proteger tu reputación? ¿Para que nadie sepa que una camarera te salvó la vida?» Mateo se giró desde la ventana y, por primera vez, algo parecido al respeto y un brillo de genuino interés cruzó por sus ojos de acero. «Tengo una rata en mi organización. Alguien de mi círculo más íntimo ha estado filtrando información confidencial al cártel de los Kozlov durante los últimos 6 meses. Alguien lo suficientemente cercano como para conocer mis rutas, mis horarios, mis rotaciones de seguridad y mis debilidades». El capo hizo una pausa intencionada, dejando que el peso aplastante de esa declaración llenara el silencio de la habitación. «Necesito a alguien a quien nadie conozca, alguien invisible, alguien que claramente haya sido entrenado para ser un fantasma. Soy una simple mesera. Don Mateo, eres un arma de guerra fingiendo ser cubertería de plata». La sonrisa de Mateo fue tan delgada y afilada como una navaja. «Y te estoy ofreciendo una opción. Rosalinda, puedes volver a desaparecer, cambiarte el nombre y pasar el resto de tus días mirando por encima del hombro con miedo. O puedes dejar de correr de una vez por todas y poner esas malditas habilidades a trabajar para mí». Rosalinda aceptó reunirse con Mateo a la medianoche en un estacionamiento subterráneo abandonado entre la calle Quinta y Main. «Terreno neutral», había dicho él, un lugar lo suficientemente público como para que ella pudiera dar la vuelta y marcharse si cambiaba de opinión a último momento. Debió haberlo imaginado. En el mundo de los carteles, la confianza es un lujo que se paga con sangre. Las luces de neón parpadeaban en el techo de hormigón, con ese ritmo entrecortado que delataba que las bombillas estaban a punto de morir.
bañando la estructura gris en sombras espasmódicas. Los pasos de Rosa resonaban como ecos secos contra el techo bajo mientras avanzaba hacia el tercer nivel del estacionamiento. El aire apestaba a aceite de motor quemado y a algo más. Un olor metálico y denso que hizo que los vellos de su nuca se erizaran de inmediato. Divisó el Mercedes blindado de Mateo en la esquina más profunda. El motor estaba en marcha, pero los faros permanecían apagados. Demasiado expuesto, demasiado obvio. Cada uno de sus instintos militares le gritaba que era una emboscada, pero siguió caminando, deslizando su mano derecha con suavidad dentro del bolsillo de su chaqueta, donde había guardado una cuchilla multiusos de su trabajo. El ataque llegó desde atrás de una columna de soporte de hormigón. Rápido, profesional, letal, un hombre vestido completamente de negro táctico, con una pistola con silenciador que ya apuntaba directamente hacia el centro de su masa corporal. Rosalinda se arrojó al suelo, rodando hacia la izquierda justo cuando el primer disparo hizo saltar chispas del hormigón, exactamente en el lugar donde había estado su cabeza un milisegundo antes. Se impulsó hacia arriba con una agilidad felina, metiéndose de lleno en el espacio ciego del atacante. Hundió la cuchilla multiusos profundamente en la carne de la mano con la que el hombre sostenía el arma y, aprovechando su gemido de shock, le arrebató la pistola con un giro limpio, golpeando la culata con fuerza desmedida contra su sien. El hombre cayó desplomado al suelo. De inmediato, dos atacantes más emergieron de la escalera de emergencia, coordinados, flanqueándola por ambos lados. Rosa no lo pensó dos veces. Levantó el arma capturada y descerrajó 3 tiros certeros en las rótulas del más cercano. Un daño no letal, pero devastadoramente incapacitante. Utilizó una camioneta SUV estacionada como cobertura para obligar al tercer hombre a entrar en un embudo táctico. El sujeto intentó presionar su posición desesperadamente, tratando de rodearla. Rosa dejó que se acercara lo suficiente, oliendo el sudor del miedo en él, y ejecutó un desarme del libro de texto que terminó con el propio cañón del hombre, presionado con firmeza contra sus vértebras cervicales. «Suelta el arma, ahora», ordenó ella. El hombre obedeció de inmediato, soltando el metal contra el suelo. El estacionamiento subterráneo quedó en un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por los quejidos ahogados de los hombres heridos y el ronroneo monótono del motor del Mercedes. Don Mateo bajó del coche con lentitud, aplaudiendo pausadamente, como si estuviera presenciando una obra de teatro privada en una cena de gala. Impresionante. Rosalinda. Definitivamente lo del club no fue una maldita casualidad. Rosa mantuvo el arma firmemente apuntada al tercer atacante, pero sus ojos grises se clavaron directamente en Mateo, con una frialdad asesina. Estos tipos no son soldados del cártel de los Kozlov. Mateo, su equipo es demasiado nuevo. Su coordinación táctica es demasiado limpia. Tú armaste todo esto. Necesitaba una confirmación de lo que eres capaz de hacer, respondió el capo, sin inmutarse. La confirmación pudo haber sido una maldita conversación. Rosa soltó al hombre, permitiéndole arrastrarse cojeando hacia sus compañeros caídos. Luego, caminó en línea recta hacia Mateo, manteniendo la pistola baja pero lista en su mano. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para ver los destellos de gris oscuro en los ojos del patrón, se detuvo a escasos centímetros de su rostro. «Escúchame bien, Beltrán. No soy una rata de laboratorio. No voy a correr por tus laberintos para que te entretengas. ¿Quieres mi ayuda para encontrar a la rata que te está traicionando? Bien, pero entiende esto. Tus jueguitos tienen un límite, y acabas de rebasarlo. La próxima vez que necesites ver lo que puedo hacer, me lo pides como un hombre. O de lo contrario, desapareceré de la faz de la tierra, y pasarás el resto de tu considerablemente corta vida preguntándote desde qué maldita esquina va a llegar la bala que acabe contigo». El piso del ático ocupaba los 3 últimos niveles de la torre Meridiano, un coloso de vidrio y acero reforzado que se alzaba sobre el horizonte este de la capital, como un monumento absoluto al poder y a la riqueza extraída del submundo. Rosalinda permanecía de pie en el imponente vestíbulo
de suelo de mármol de Carrara, mientras el equipo de seguridad de don Mateo, un grupo de hombres silenciosos, extremadamente profesionales y con uniformes tácticos oscuros, la registraba minuciosamente en busca de armas ocultas o dispositivos de grabación. Lo hacían ilegales, con la eficiencia mecánica y desapegada de quienes habían repetido ese mismo protocolo miles de veces con presidentes, generales y capos internacionales. «Limpia, jefe», anunció el oficial al mando, dando un paso atrás con un gesto de respeto casi imperceptible. Mateo apareció desde una habitación contigua. Vestía un pantalón de sastre color carbón y una camisa blanca de botones de seda, sin corbata, con los primeros botones desabrochados. Lucía exactamente como si acabara de salir de una sesión fotográfica para una revista de alta gama sobre hombres peligrosos, con gustos impecables. «Bienvenida al centro de operaciones», dijo Mateo, extendiendo la mano para invitarla a pasar. Lo siguió a través de un pasillo blindado decorado con obras de arte originales. Rosa reconoció de inmediato un par de lienzos coloniales que formaban parte del módulo de robo de arte que le habían enseñado en su entrenamiento militar. Cada una de esas piezas valía más de lo que un ciudadano común ganaría en 3 vidas enteras. Al final del corredor, entraron a un espacio que parecía la fusión perfecta entre la sala de juntas de una corporación multimillonaria y un centro de comando militar de alta tecnología. Los ventanales, que iban del suelo al techo, ofrecían una vista panorámica e imponente de los millones de luces de la ciudad que titilaban abajo como un mar de oro. La pared opuesta estaba cubierta por decenas de pantallas de alta definición que transmitían transmisiones de seguridad en tiempo real, flujos de datos financieros internacionales y lo que parecía ser vigilancia encubierta de 12 ubicaciones diferentes controladas por el cártel. Nina estaba sentada frente a la enorme mesa de conferencias de madera de caoba, con su ordenador portátil abierto y los dedos volando sobre el teclado con una rapidez asombrosa. Luca permanecía cerca de los ventanales, con los brazos cruzados sobre su pecho macizo, irradiando una tensión vigilante que dejaba claro que todavía no estaba convencido de que Rosalinda no fuera la rata enviada por los enemigos. «Trabajarás desde aquí», señaló Mateo, indicándole una estación de trabajo que ya estaba configurada, con acceso a la red interna y carpetas repletas de documentos impresos. «Tienes todo lo que necesitas saber sobre la estructura de mi organización, el personal de confianza, las rutas de distribución y los movimientos financieros de los últimos 3 años. Nina te dará el soporte tecnológico que requieras. Luca te proporcionará los detalles sobre los protocolos de seguridad física». Rosalinda se acercó al escritorio, escaneando los materiales con sus ojos entrenados. Organigramas del cártel, registros de antecedentes penales, transferencias bancarias a cuentas puente en Suiza y Panamá. Esto no era solo acceso a la información, era una transparencia absoluta, el tipo de confianza ciega que solo podía significar 2 cosas. O don Mateo estaba desesperado por la presión de sus enemigos, o la estaba probando de una manera diferente y mucho más peligrosa. El cártel de los Kozlov sabía exactamente qué cargamento iba a entrar por el puerto comercial el martes pasado, continuó Mateo, proyectando una fotografía de vigilancia aérea en la pantalla central. Conocían la ruta exacta de los camiones, la hora de llegada y la composición detallada de mi escolta de seguridad. Solo 6 personas en este mundo tenían acceso a esa información, y una de ellas me está vendiendo al mejor postor. Rosa estudió los rostros que aparecían en la pantalla. Lugartenientes de nivel medio, sicarios de confianza, hombres de negocios que habían estado bajo las órdenes de la familia Beltrán durante más de una década. Encontrar la filtración en ese nivel significaba desmantelar vidas enteras. Y en este negocio, eso siempre significaba derramamiento de sangre. «El pétalo de hierro era mucho más simple que todo esto», murmuró Rosa con voz queda, contemplando la magnitud del imperio criminal que ahora tenía ante sus ojos. «El pétalo de hierro era solo una sala de espera para ti. Rosalinda». Mateo se movió hasta quedar de pie justo a su lado.
lo suficientemente cerca como para que ella pudiera percibir el aroma persistente de su costosa loción con notas de madera, de cedro y humo de tabaco. Esto es lo que sucede cuando finalmente decides dejar de esconderte del mundo. El vestido no era una simple prenda de ropa. Era un arma de alta fidelidad disfrazada de alta costura. Era una pieza de seda negra de medianoche que se adhería a las curvas de su cuerpo como una segunda piel, diseñada con una abertura pronunciada en el muslo derecho, lo suficientemente alta como para ocultar una funda de polímero que albergaba una pistola compacta Glock 43. Rosalinda se contempló detenidamente en el espejo de cuerpo entero de la suite de invitados del ático de Mateo. Apenas podía reconocer a la mujer que la miraba fijamente desde el reflejo. Su cabello oscuro había sido recogido en un elegante moño alto de estilo italiano. El maquillaje, aplicado por un estilista profesional que claramente sabía lo que hacía, lograba que sus facciones lucieran devastadoramente hermosas y, al mismo tiempo, peligrosamente frías. Un collar de diamantes auténticos brillaba con fuerza alrededor de su cuello, una joya que costaba más de lo que Rosa había ganado en toda su existencia. «Servirás para el propósito», dijo la voz de Nina desde el marco de la puerta. Su sutil y casi invisible sonrisa delataba una aprobación genuina. «Recuerda el papel que vas a interpretar esta noche. Eres el nuevo capricho visual de Don Mateo. Una mujer hermosa, sin demasiadas luces en la cabeza, ama de casa con una excelente visión periférica». Rosalinda deslizó sus pies dentro de unos zapatos de tacón de aguja tan afilados que bien podrían haber servido como estiletes en un combate cuerpo a cuerpo. Ajustó la Glock en su muslo y respiró hondo, sintiendo el frío del metal contra su piel. El jefe operativo de los Kozlov, Víctor Sokolov, estará presente en la gala de beneficencia, añadió Nina, poniéndose seria. Él es el canal principal de la traición. Si logramos identificar con cuál de nuestros hombres se comunica visualmente o a quién le recibe un mensaje esta noche, habremos atrapado a la rata. Rosa dio un paso hacia adelante, el tacón resonando con firmeza sobre el suelo. El peso de su pasado parecía haberse esfumado, reemplazado por la fría adrenalina de la cacería. «¿Y qué pasa si Sokolov me reconoce por el incidente del club o del estacionamiento?», preguntó Rosa, mirándola de reojo. «No lo hará», afirmó Nina con una seguridad pasmosa, mientras le abría paso hacia la salida. «Contexto diferente, mujer diferente. En este mundo, Rosalinda, la gente solo ve lo que espera ver. Y esta noche, nadie espera ver a una letal máquina de matar detrás de la mujer más hermosa de la habitación». Don Mateo la esperaba al final de la escalera principal, luciendo un smoking negro clásico que resaltaba su postura de líder absoluto. Al verla bajar, sus ojos de acero parecieron encenderse con una intensidad nueva. Le tendió el brazo con elegancia criminal. «Es hora de entrar al nido de víboras. Mi Rosa negra», murmuró él con una voz baja que prometía tormenta. Rosalinda sonrió, deslizando su mano sobre el brazo del capo. El juego de las apariencias había terminado oficialmente. La mesera invisible había muerto en el subsuelo. Ahora, la guerra por el control absoluto del norte estaba a punto de comenzar. 21 minutos antes de la medianoche,